La verdad detrás del globalismo. El globalismo es un fenómeno que promueve la cooperación internacional pero también genera controversias en torno a su impacto en la soberanía de los estados. A través del análisis crítico de figuras como Agustín Laje, se exploran los peligros de la ingeniería social y la manipulación del lenguaje en relación a la agenda global. Este artículo revisa las implicaciones del globalismo en las políticas actuales y cómo éstas afectan tanto a como a la política latinoamericana, enfatizando la importancia de un debate informado y la necesidad de cuestionar narrativas impuestas. La verdad detrás del globalismo. El globalismo es un fenómeno complejo que ha emergido en el discurso político y cultural a nivel mundial. A grandes rasgos, se refiere a una ideología que promueve la cooperación y la integración global entre naciones, en contraposición al nacionalismo. Sin embargo, sus implicaciones y sus diversas manifestaciones han suscitado una serie de debates y críticas. A lo largo de las últimas décadas, ha evolucionado en respuesta a factores como la globalización económica, los avances tecnológicos y los cambios en la política internacional. Uno de sus puntos más controversiales es la idea de una gobernanza global, que se materializa a través de iniciativas como la Agenda 2030, que presentan propuestas sobre sostenibilidad y desarrollo social. Publicidad. Entre las características más destacadas del globalismo se encuentran la promoción de un orden internacional multipolar, el impulso de políticas de control poblacional, y la búsqueda de consensos en temas como los derechos de las mujeres y los asuntos de género. A menudo, se le asocia con la manipulación del lenguaje y mecanismos de control que, según críticos como Agustín Laje, pueden resultar en una ingeniería social que amenaza la soberanía de los estados. En este sentido, su relación con el peligro potencial de un control total y la utilización de la cultura woke para impulsar agendas como la del aborto o el control de la natalidad han sido objeto de análisis. Es en este contexto que se vuelve relevante el análisis crítico propuesto por figuras como Agustín Laje y Karina Yapor en su video en el canal de YouTube Voz. Al ahondar en las dinámicas y perjuicios de la agenda del globalismo, ofrecen una visión que invita a revisar no solo lo que se presenta en la superficie, sino también la verdad detrás del globalismo, así como sus repercusiones en las elecciones en y en la política latinoamericana. A través de este enfoque, los espectadores pueden obtener un mayor entendimiento de las fuerzas que moldean el futuro político y social del mundo actual. Puntos clave de la charla con Agustín Laje. En la reciente conversación entre Agustín Laje y Karina Yapor, se abordaron diversos aspectos relevantes en relación al globalismo, un fenómeno que ha suscitado debates intensos en la política latinoamericana y mundial. Laje, un reconocido politólogo y conferencista, expone argumentos contundentes contra la agenda del globalismo, enfatizando los peligros de la ingeniería social y los mecanismos de control que ésta promueve. Uno de los puntos destacados en su charla es la influencia de entidades como el Fondo de Población de Naciones Unidas, que, según Laje, impone una agenda de control de natalidad que puede afectar la soberanía nacional. Publicidad. Otro aspecto central de su discurso es la crítica a los enfoques actuales sobre cultura woke y asuntos de género, los cuales, según Laje, han sido instrumentalizados para desmantelar identidades culturales y la estructura familiar tradicional. Este tipo de manipulación del lenguaje, argumenta, fomenta una confusión sobre el significado de la verdad y permite la difusión de las políticas propuestas en la Agenda 2030 y la Agenda 2015, que muchos consideran perjudiciales para los valores locales y la libertad individual. Laje también menciona las elecciones en como un ejemplo de cómo el globalismo afecta las decisiones políticas y la percepción pública, destacando el papel de los medios de comunicación en el control narrativo. Según él, la opacidad en la comunicación política y la falta de transparencia pueden llevar a una aceptación pasiva de medidas que limitan la libertad personal, incluyendo la agenda del aborto. A través de ejemplos concretos, Laje busca despertar la conciencia sobre estos temas, instando a la audiencia a cuestionar y analizar críticamente las políticas globalistas y sus implicaciones en la vida cotidiana. Reacciones y críticas al globalismo. Las ideas de Agustín Laje sobre el globalismo han suscitado un amplio espectro de reacciones, tanto de fervientes seguidores como de críticos acérrimos. Su postura, defendida en el canal de YouTube, Voz con Karina Yapor, ha encontrado eco especialmente entre aquellos que ven los peligros del globalismo como un mecanismo de control, en el contexto de las elecciones en
Y la política latinoamericana. Laje, politólogo y conferencista, se centra en la manipulación del lenguaje y el papel de la ingeniería social en la implementación de agendas como la Agenda 2030, las cuales, según él, buscan instaurar un control total sobre las sociedades mediante la promoción de la cultura woke y los asuntos de género. Publicidad. Los detractores del Laje, desde académicos hasta activistas, critican su enfoque, argumentando que su interpretación del globalismo simplifica un fenómeno altamente multifacético y que su análisis carece de suficiente contexto empírico. Estas críticas a menudo se centran en su oposición a iniciativas impulsadas por instituciones como el Fondo de Población de las Naciones Unidas, que se ocupan del control de la natalidad y de la agenda del aborto. Para muchos de estos críticos, las propuestas del Laje parecen promover una visión distorsionada de la colaboración internacional, alimentando temores infundados sobre la pérdida de soberanía y la amenaza a las libertades individuales. A pesar de las adversidades, la obra del Laje, incluido su libro sobre globalismo, ha ganado popularidad en ciertos círculos que consideran que sus argumentos sirven como una alerta ante los perjuicios de la Agenda 2030, que muchos perciben como una amenaza al orden social existente. Este diálogo polarizado refleja la complejidad inherente al debate sobre las dinámicas globalistas y su impacto en nuestras sociedades contemporáneas. Conclusiones y reflexiones finales. La charla entre Agustín Laje y Karina Yapor en el canal de YouTube Voz ha puesto de relieve varios puntos cruciales relacionados con el globalismo y sus implicaciones en el mundo contemporáneo. Uno de los aspectos más destacados es la necesidad de abordar las narrativas en torno a la política latinoamericana desde un enfoque crítico. El globalismo, como se discute en el contexto de las elecciones en EU y la Agenda 2030, plantea una serie de retos asociados a la ingeniería social y a los mecanismos de control que pueden afectar la soberanía de las naciones. Publicidad. A lo largo de la conversación, se delinean los peligros del globalismo, específicamente en relación con el control de la natalidad y la manipulación del lenguaje asociado con la cultura woke y asuntos de género. La agenda del aborto y los prejuicios inherentes a la Agenda 2030 son temas que requieren una reflexión profunda y un análisis crítico. Es esencial que los ciudadanos desarrollen un pensamiento desafiante ante la información que presentan diversos actores políticos, incluidos aquellos que apoyan la propuesta del Fondo de Población de Naciones Unidas. La presentación de argumentos claros por parte de politólogos y conferencistas como Agustín Laje es fundamental para fomentar un ambiente de discusión abierta. Al explorar la verdad detrás del globalismo, los participantes en esta discusión pueden comenzar a crear sus propios juicios y percepciones. Reflexionar sobre la manipulación de la opinión pública exige un espacio donde diferentes perspectivas puedan ser analizadas, lo que a su vez propicia una ciudadanía informada y capaz de cuestionar las decisiones que tienen impacto en su vida cotidiana. La interacción entre los diversos puntos de vista en torno al globalismo debe ser constante, haciendo hincapié en la importancia de recibir y considerar información de múltiples fuentes. Esto permitirá enriquecer el análisis sobre cómo se están llevando a cabo estas agendas y sus efectos potenciales. En resumen, es imperioso que cada individuo se comprometa a la búsqueda de la verdad en un contexto donde los discursos pueden ser polarizados y manipuladores. Aquí les comparto el video de esta excelente entrevista realizada por Karina Yapor en el canal Voz en YouTube, La verdad detrás del globalismo, Agustín Laje, First Talks con Karina Yapor. Episodio 1. Info tomada del canal Voz. En este programa, Agustín Laje, autor, politólogo y conferencista, nos habló de la verdad detrás del globalismo, las elecciones en EU, la situación política en Latinoamérica y por supuesto nos presentó su nuevo libro Globalismo, Ingeniería Social y Control Total en el siglo XXI. Suscríbete, dale me gusta y comparte.